Ya estoy entrando en la fase final de publicación de mi novela Sangría Familiar. En estos momentos estoy trabajando en la elección definitiva de la portada, la maquetación y la estructuración del libro. Es decir, la novela ya está terminada y comienza ahora la fase propiamente editorial. Además, ya dispongo del número de depósito legal y muy pronto tendré también el ISBN, dos elementos fundamentales que deben figurar en el libro de una forma visible. En este sentido, tengo que decir que a partir de ahora queda algo fundamental: convertir el texto definitivo en el libro físico, preparar los ejemplares y tenerlos disponibles para los lectores. Es, por tanto, la última etapa de un proceso que comenzó con la escritura de la novela y que ahora está llegando a su culminación. Muy pronto, Sangría Familiar dejará de ser solamente un manuscrito para convertirse en un libro. Si quieres conocer más sobre Sangría Familiar o realizar preguntas o comentarios sobre temas, géneros o historias que te gustaría encontrar en mis próximas obras, puedes escribirme a este correo electrónico jmanuelp-58@hotmail.com. Muchas gracias. Sangría Familiar está a punto de publicarse, pero esta novela no es el final, sino el comienzo de un proyecto literario más amplio. Ya tengo escritas otras 6 obras que quiero publicar próximamente: Sin identidad, una novela filosófica; Trajano el hispano, novela histórica; El mundo de San Agustín, que combina historia y filosofía; Spinoza el hereje, también de carácter histórico y filosófico; Crítica realidad, una selección de mis artículos publicados en medios de comunicación; y Realismo existencial, un ensayo filosófico. Ahora estoy centrado en la publicación de Sangría Familiar, pero estos otros proyectos también esperan su momento. La respuesta de los lectores será fundamental para decidir cómo continuar esta trayectoria. Sangría Familiar puede ser solamente el primer capítulo. Y si quieres hacerme alguna pregunta sobre mis libros, sugerirme algún tema para futuras novelas o simplemente ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme a mi correo electrónico jmanuelp-58@hotmail.com, que encontrarás en la descripción del vídeo. Europa está entrando en un territorio demográfico desconocido. Cada vez nacen menos europeos mientras la población envejece rápidamente. Y lo más sorprendente es que no se trata simplemente de una cuestión económica, es una transformación profunda de la sociedad europea. La primera causa es la baja natalidad. Durante décadas, las familias europeas han reducido el número de hijos. En muchos países la fecundidad está muy por debajo de los 2,1 hijos por mujer necesarios aproximadamente para mantener estable una población sin inmigración. Tener uno o ningún hijo se ha convertido en algo habitual. De esta manera, podemos preguntarnos por qué ocurre esto. Hay varias razones. La maternidad y la paternidad se producen cada vez más tarde. Los jóvenes estudian durante más años, acceden más tarde a un empleo estable y encuentran enormes dificultades para comprar o alquilar una vivienda. Cuando consiguen cierta estabilidad económica, muchas veces ya han retrasado considerablemente el momento de tener hijos. También ha cambiado profundamente la estructura familiar. La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral ha sido una conquista fundamental, pero las sociedades europeas no siempre han desarrollado al mismo ritmo suficientes medidas para conciliar trabajo y familia. Guarderías, horarios laborales, permisos parentales y costes de crianza siguen siendo obstáculos importantes en numerosos hogares y en numerosos lugares también. Existe además un factor cultural. Tener hijos ya no se considera necesariamente una obligación social. La realización personal puede buscarse mediante la profesión, los viajes, las relaciones personales, los proyectos intelectuales o simplemente una vida con mayor libertad, y eso ha modificado radicalmente las decisiones reproductivas. A todo ello se añade el envejecimiento de la población. Cuando durante décadas nacen pocos niños, las generaciones jóvenes son progresivamente más pequeñas, y cuando aumenta la esperanza de vida, crece el número de personas mayores. El resultado es una pirámide demográfica cada vez más invertida. Aquí aparece la inmigración. Europa necesita trabajadores para mantener sectores esenciales de sus economías y financiar mediante impuestos y cotizaciones sistemas de pensiones y servicios públicos. Por eso, muchos países recurren a la inmigración para compensar parcialmente su déficit demográfico. Pero la inmigración no constituye
una solución matemática perfecta. Para compensar completamente una natalidad muy baja serían necesarios flujos migratorios muy elevados, algo que puede generar también importantes desafíos económicos, sociales, culturales y políticos. ¿Y si gran parte de nuestra infelicidad no procediera de lo que nos sucede, sino de lo que esperamos que nos suceda? La filosofía lleva siglos intentando responder a una de las preguntas más difíciles de la existencia. ¿Por qué, incluso cuando conseguimos aquello que deseábamos, seguimos sintiendo que nos falta algo? Los filósofos han ofrecido respuestas muy diferentes, pero existe una idea que aparece una y otra vez. La infelicidad nace en buena medida de la distancia entre nuestra realidad y nuestras expectativas. De esta forma, los estoicos, por ejemplo, como Epicteto, distinguían entre aquello que depende de nosotros y aquello que no. Nos angustia querer controlar acontecimientos, personas o circunstancias que escapan completamente a nuestro poder. Cuando aceptamos esa diferencia, disminuye una fuente enorme de sufrimiento. Epicuro llegó a una conclusión diferente, pero relacionada. Para él, muchas personas complican innecesariamente su existencia porque desean riquezas, prestigio, poder o reconocimiento. Sin embargo, una vida buena puede construirse alrededor de necesidades mucho más sencillas: amistad, tranquilidad, seguridad y ausencia de sufrimiento innecesario. Muchos siglos después, Arthur Schopenhauer ofrecería una visión mucho más pesimista. Según su filosofía, el ser humano está dominado por el deseo. Deseamos algo, sufrimos porque no lo tenemos, finalmente lo conseguimos y después de un breve periodo de satisfacción aparece un nuevo deseo. Así nuestra existencia oscila entre el dolor de la carencia y el aburrimiento de la satisfacción. Friedrich Nietzsche rechazó en buena medida esta visión. Para él, el problema no consistía simplemente en eliminar el sufrimiento. El sufrimiento también puede formar parte de una vida creadora. Lo importante es encontrar una razón para vivir capaz de transformar incluso las dificultades en crecimiento. De eso se trata. Y aquí aparece una cuestión fundamental. Quizá no podamos eliminar la infelicidad, pero sí cambiar nuestra relación con ella. La filosofía contemporánea también ha mostrado que la comparación permanente puede destruir nuestra satisfacción. Las redes sociales hacen especialmente visible la vida aparentemente perfecta de los demás. Vemos sus viajes, éxitos, relaciones, casas y celebraciones, pero no vemos sus fracasos, inseguridades o momentos de soledad. Por eso quizá una de las grandes enseñanzas filosóficas sea sorprendentemente sencilla. No necesitamos que nuestra vida sea perfecta para considerarla valiosa. La felicidad absoluta probablemente sea una ilusión, pero podemos aspirar a algo más realista. ¿Y si dentro de muy poco descubriéramos que una máquina puede razonar mejor que nosotros, pero sin comprender realmente lo que está pensando? Esta posibilidad plantea una de las preguntas filosóficas más fascinantes de nuestro tiempo. ¿Puede la inteligencia artificial pensar mejor que el ser humano? La respuesta depende, en primer lugar, de qué entendamos por pensar. Si pensar significa analizar enormes cantidades de información, encontrar patrones, realizar cálculos o comparar alternativas a una velocidad extraordinaria, entonces la respuesta es claramente sí. La inteligencia artificial puede superar al ser humano en numerosas tareas intelectuales específicas. Esto es indudable. Una IA puede analizar en segundos cantidades de información que una persona tardaría años en estudiar. Puede detectar determinadas regularidades, generar hipótesis, resumir documentos, traducir textos, programar o resolver problemas complejos. En esas actividades nuestra capacidad biológica tiene límites evidentes. Pero existe una cuestión mucho más profunda. ¿Eso significa realmente que la IA comprende? No. Aquí aparece el problema filosófico. Un sistema puede producir una respuesta extraordinariamente convincente sin que sepamos si posee una experiencia subjetiva semejante a la nuestra. Cuando una persona afirma "estoy triste", existe detrás de esa frase una experiencia consciente. Cuando una inteligencia artificial escribe exactamente la misma frase, no sabemos que exista una experiencia interior equivalente. El filósofo John Searle planteó esta cuestión mediante su famoso experimento mental de la habitación china. Su argumento pretende mostrar que manipular correctamente símbolos
no implica necesariamente comprender su significado. Sin embargo, otros filósofos han cuestionado esta separación tan tajante entre procesamiento de información y comprensión. Quizá nuestra propia inteligencia sea, en último término, el resultado de procesos físicos extremadamente complejos. Si el cerebro produce pensamiento mediante materia organizada, ¿por qué una máquina suficientemente compleja no podría desarrollar algún tipo de pensamiento? Además, la comparación entre inteligencia artificial e inteligencia humana puede estar mal planteada. No se trata necesariamente de decidir quién es más inteligente. La IA posee ventajas extraordinarias: velocidad, memoria, capacidad de procesamiento y acceso simultáneo a enormes cantidades de información. Los seres humanos poseemos otras: experiencia corporal, emociones, conciencia, intuición, imaginación, valores y capacidad para atribuir significado a nuestra existencia. Y aquí aparece la cuestión decisiva. Ser más inteligente no significa necesariamente ser más sabio. Una máquina podría encontrar la solución matemáticamente óptima a un problema y, sin embargo, no saber si deberíamos aplicarla.